Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Amén. Amén. Jueves pasado estuvimos orando aquí. Yo creo que esto es una continuación de esa oración. No está pasando, tuvimos inconvenientes, pero siempre Dios está presente en todo. Amén. Amén. Y el jueves se complació. Y creo por fe que Dios va a hacer algo grande en esta hora. Yo sé que ya es tiempo de sacudirse y mirar hacia el frente. Amén. Gloria a Dios. Es bueno tener metas. Amén. Y estamos en el tiempo de esas metas cumplidas. Esa es fe. No poner metas a ver si se cumplen, no. Metas cumplidas. Amén. Amén. Porque esa es la verdadera fe. Amén. Pero debemos cambiar algo en nosotros. Amén. Y de eso es que vamos a hablar. Amén. Nuevamente, bienvenidos a Jesucristo. Amén. Welcome to Jesus Christ as the rock again. Amén. Vamos a hablar hoy de al Dios no conocido. Today we're going to be speaking about the unknown God. Amén. Y esto es algo muy importante cuando Pablo lo escribe. And this is something really important when Paul writes about this ¿Y dónde él estaba? and where he was. Y hay muchas veces que vamos a vernos ahí mismo. There are en esa many misma times situación. that we are going to see ourselves in the same situation. Amén. Amén. Si vamos a abrir nuestros libros, Biblias y las pantallas de televisión, en el libro de los Hechos, capítulo 17. In the book of Acts, chapter 17, Y vamos a leer ahí varios versículos. we're going to read a few verses here. Amén. Ok, vamos a leerlo pausativamente. We're going to read it slowly. Primeramente voy a dar un panorama de lo que está pasando ahí. I'm going to give you a quick view on what's going on. Amén. Pablo está en Atenas. Paul is in Athens. Atenas era una ciudad de Grecia. Athens is a city of Greece. Amén. Y había mucha filosofía. There was a lot of philosophy. Amén. Muchísima filosofía. A lot of philosophy. Amén. Mucha gente extremadamente inteligente. A lot of people who were extremely intelligent. Amén. Y podían hablar con una filosofía espectacular. And they were able to speak with spectacular philosophy. Amén. Nosotros sabemos que cuando hay personas que son bien filosóficas, nosotros como que nos atrae. Amén. How many of us have seen when we have seen A very ver, ¿será yo el único aquí en este philosophical lugar? people? Those people attract A us. todos nos gusta eso, personas que como que nos enseñen, People who can teach us. como que nos muestren algo nuevo. Amén. That show us something new. Amén. Y Pablo está en esta ciudad And Paul is in this city, y él empieza a buscar siempre a sus judíos, hermanos judíos. and he begins to look for his Jewish brothers and Y sisters. le empieza a hablar del evangelio. And he begins to speak to them about the gospel. Y empieza a hablar en las plazas, He begins to speak en in the lugares squares, públicos. in the public places. Y empieza a tener confrontaciones con personas muy filosóficas. And he begins to have confrontation with people who were very philosophical. Y lo invitan hacia ese lugar. And they invite him to this place. Este lugar era considerado como el altar de los altares This place was considered to be the altar of all por la altars multitud de altares que había. because of the multitude of altars that were there. Alguien llegaba con una filosofía nueva espiritual y ellos le hacían un altar. In other words, somebody would come with a new philosophy, a spiritual philosophy, and they would create an altar for it. Y ahí se debatía las cosas religiosas And there was debated religious things y las cosas legales. and legal things. Amén. Y yo understand what I'm saying. Amén. Tenemos que entender dónde estamos parados. We have to understand where it is that we are standing. Pablo está debatiendo en el mismo centro del infierno. Paul was debating in the center of hell. No había otra forma de descripción. There was no other form to describe this. En otras palabras,
nosotros llegamos ahí con un nuevo fundamento de un Dios que nosotros lo hicimos Dios y lo llevamos ahí y ellos lo examinan y determinan si es un Dios, sí o no. In other words, we go to them with a certain God and they examine it to determine if it is Este God or if lugar it's not a God. es como si fuese la Corte Suprema religiosamente. In other words, this place is like the Supreme Court of religious things. En otras palabras, si yo necesitaba casarme con una mujer que no servía a mi Dios, In other words, if I had to get married with a woman who did not serve my y ella God servía a su Dios, and she served her yo la gods, presentaba ahí para que uno de los dos cayera en un punto neutro. I would present her there for one or the other to come to a Y neutral como point. había muchos dioses, And because there were many ellos gods, buscaban un Dios compatible they would find a de compatible acuerdo a God su filosofía y de acuerdo a mi filosofía. according to Y en their vez de philosophy tener and un Dios, ya mine. teníamos tres. And instead of just having one God, we already had three. Y así vivía todo el mundo contento y en paz. And that's how everybody would live happy and joyful. Podía servirle a Apolos, a Baales, a you name it. You could serve Apollo or Baal or whoever. La diosa Diana, todo el mundo estaba bien metido. The goddess Diana, everybody was in there. Y la Nesén nos dejaba por lado. Yeah. Ok. Sí, vamos a empezar en el versículo 22, porque como ya tenemos el preámbulo. El Pablo le dice, para la gloria del Padre, en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, lo leeré de la siguiente manera, en Hechos 17, 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observen que sois muy religiosos. Acts 17, verse 22. Paul then stood up in the meeting of Areopagus and said, People of Athens, I see that in every way you are very religious. Esa palabra lo que significa es como una corte suprema. This word just means like Supreme Court. Amén. Para tener la mejor perspectiva de nosotros. Porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar del cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Verse 23. For as I walk around and look carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, to an unknown God. So you are ignorant to the very thing you worship. And this is what I am going to proclaim to you today. Ese santuario, ese altar, estaba ahí puesto para cuando llegaran otros dioses. This altar was placed here for when other gods arrived. Eso no estaba ahí porque a alguien se le ocurrió ponerlo. This wasn't here because Es somebody porque thought ahí to put se it here. debatía la filosofía religiosa. Because there was debated philosophical Y si ellos religion. podían hacer otro Dios, lo hacían porque ya había un altar diseñado para ese Dios. And if they could create another god, they would because there was already an altar designed for that. Por eso es que Pablo le dice, ustedes sí que son bien religiosos. That's why Paul said, you are very religious. ¿Bien? Siga. Y él va a explicar ahora quién es ese Dios al que él anuncia. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands. Pablo le va a explicar ahora quién es su Dios. Paul is going to explain to them now who their God is. Esa que está allí, el Dios no conocido, Pablo le va a explicar quién es ese Dios. The unknown God, Paul is now going to explain to them who this God is. Y dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y el aliento y todas las cosas. And he is not served by human hands as if he needs anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. Ahora le está diciendo,
Now he is saying, Ese Dios fue quien lo creó todo. this God is the God who created it all. Porque había mucha filosofía de muchos dioses. Because there was many philosophy of all other gods. Escuchen esto para que ustedes vean que ese tiempo y este tiempo están tan y tan unidos que sigue siendo lo mismo. Let's pay attention so that we can see that that time and this time is not too far off. Para que un Dios exista, algo tenía que haber existido antes. In order for God to exist, something Y has to la have existed combinación de la before. materia y Dios forma todo. And the existence of God and material No, formed it all. no te oye muy religioso, Does it not sound very porque en eso era que religious? ellos creían. Because that is what they believed El in. que un Dios pudo hacer algo, otro Dios puede hacer otra cosa, pero eran muchos dioses combinados en un solo Dios. That one God could do something, another God could do other, but there was many Por gods eso era que that eran todos be one bien God. compaginados, estaban todos unidos. That's why they were all united. Porque la filosofía los llevaba hasta el extremo de que cada uno nos necesitamos como los dioses se necesitan. Do you understand? La filosofía indica que cada uno de nosotros, tanto como nosotros, como los dioses, se necesitan entre sí. The philosophy indicated that all of the gods, just like us, they needed to be within themselves. Amén. ¿Se dan cuenta ahora? Por eso Pablo le dice, el Dios que hizo los cielos, ¿cuántos? The God who created the heavens, how many? One. Y Él es el que nos da la vida, nos da el aliento y nos provee todo. He is the one who gives us life and breath and provides everything. Y Él to está us. quitando cosas del medio. And He's removing things from the way. Porque Él necesita quitar cosas, Because He needs to remove things, eliminar cosas. to eliminate things. Y para nosotros poder llegar hasta ese punto, And in order for us to reach that point, el ser humano está limitado. the human being is limited. Y nosotros nos limitamos más. And we are limiting ourselves even more. Ahora, repito, I'm going to say this again. cada uno de los que estamos aquí, Each and every one of us that are estamos here limitados. are limited. Yes. Y nos limitamos And we limit ourselves aún más. even more. Aleluya. Amén. Y Pablo le está diciendo, Él es el que nos da la vida, nos da el aliento y nos provee todas las cosas. He is the one who gives us our life, our breath, and provides us everything. Amén. Amen. Él es el que va a hacer por nosotros todo lo que nosotros necesitamos. He is going to do for us everything that we need. ¿Sabe lo que significa limitar? Do you know what it means to limit? Es llegar hasta un punto It's to reach to a point y no pasar de él. and to not pass this point. You understand what I'm saying? Cuando yo digo los límites de este santuario están hasta la puerta. When I say the limits of this sanctuary are up into the door, Pero podemos pasar por la puerta but we can pass through the door y vamos a salir del límite de este edificio. and we're going to get out of the limits of this building. Pablo le está diciendo, tienen que salir ahora hacia afuera. Paul is telling them now that they have to go out. Por eso le digo, el Dios que lo creó todo That's why he said the God who created it all es el Dios que nos dio la vida, is the God who el gave us aliento life, y todas las cosas. breath, and everything else. Yes. Amén. Señor. ¿Cuántos dioses? How many gods? Un solo. One God. Un solo. One God. ¿Qué está haciendo? What is he doing? Está rompiendo sus limitaciones. He's breaking their Aleluya. limits. Cuando te rompen las limitaciones, When the limits are es broken, porque hay un conocimiento que está llegando a ti. it's because there is knowledge that is coming upon you. Señor. ¿Cómo nos podemos limitar? How are we ¿O qué going to, son las limitaciones? or what are limitations? Amén. Lo primero que necesitamos saber es que las limitaciones están restringidas. The first thing that we need to know is that limitations are restrictions. Son un obstáculo. They are an obstacle. Son unas barreras. They are a barrier. Son unos inconvenientes There are inconvenience de un estancamiento de la incapacidad of being stuck or incapacitated para progresar por falta de un conocimiento. from lack of knowledge to be able to progress. Esas son limitaciones. Those are Cuando limitations. yo me limito, When I limit digo, con lo que myself, ya yo tengo, yo puedo. I say that with what I have, I can do it. That's it. No necesito nada más porque yo estoy bien
cómodo donde estoy. I don't need anything else because I am fine, Y alguien comfortable te where I dice, am. pero oye, pero tú puedes ir hasta allí. And somebody says, well, you could go over there. No necesito ir hasta allí. And you say, no, I don't need to go over there. Hay un límite There is a que yo limit puedo ir, that I could porque el go, límite lo que hace es cubrir el espacio y el tiempo. because limits, all they do is cover space and time. Nada más. Pero las limitaciones es la falta del nuevo conocimiento. But limitations are lack of new knowledge. El ejemplo más grande es la Biblia. The greatest example of this is the Bible. Más de 40 personas que no tuvieron mucho que ver con otros. More than 40 people who had nothing to do one with another. 3 lenguajes, 3 different languages, diferentes continentes, different continents, y todos hablaban de lo mismo. and they all spoke about the same things En una concordancia increíble. in a concordance that was incredible. Amén. No otro libro puede hacer eso. No other book can do this. Solo el libro de nosotros. Only our book, Amén. Donde no hay discrepancia entre unos y otros, where there is no discrepancies between one or another, sino falta de interpretación. but if not lack of interpretation. Hello. Amén. Amen. Vamos a hacer. Que ahora entendemos un poquito más. Versículo 26, right? De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. From one man he made all nations, that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Pablo los está llevando desde el Génesis, Paul is taking them from Genesis ¿amén? Yes. Sin decirle el Génesis, without Amen. telling them Genesis, porque ellos conocían, because they knew simplemente el orden de ellos no estaba correcto. their order was just simply Y ahora le not está enseñando el correct. orden. El Dios de los cielos y la tierra, quien los hizo, nos formó y nos formó de una sola sangre. And now he is telling them, the God of heavens and the earth who created us, formed us into one flesh. Porque al tener muchos dioses, aquel Dios hizo aquel otro Dios hizo aquello, aquel otro Dios hizo aquello, y Pablo dijo, eso no es correcto. Because the fact that they had many gods, they believe one God did something, another God did another, but Paul is correcting them and telling them that is not correct. Pablo dice, no, de todo ser humano salió de un solo hombre, de una sola carne. But Paul is telling them that every human being came from one man, one flesh. De ese hombre salió la mujer, y de la mujer y el hombre salimos todos nosotros. And from that man came the woman, and from them came everybody else. Hasta ahí, todos estaban pendientes a lo que él estaba diciendo. Up until there, everybody was Porque paying attention to what it is that he was saying. estaba hablando filosóficamente. Because he was speaking philosophically. Pablo sabía hablarle a religiosos y a no religiosos. Paul knew how to speak to the religious people and those who were not religious. Versículo 27. Verse 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amen. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros los seres humanos? Do you know what happens to us human Que beings? ponemos a Dios a tritenios o potreños de años de luz de nosotros, que números incalculables. That we place God 1,000,000 light years away. Pero sabía que todos los dioses estaban cerca de ellos, But did you know that all of their gods were close to them? pero no estaban con ellos. But they were not with them. Por eso tienen que preguntarle a la estatua para que intercediera y cayera ahí arriba. That's why they had to ask the statue so the statue can intercede and it arrive. Escúchame. Pablo le está diciendo, Paul is telling them, ese Dios que ustedes creen que está allá sobre los cielos, no está allá también. Él está aquí. that God that you believe that is in Por the eso dice, heavens no está lejos de ustedes. is not far from you. Él no está lejos.
He is not far. Lo que pasa es que el conocimiento no lo permite verlo. What happens is that your knowledge does not allow you to see it. Porque si el conocimiento les permitiera verlo, ustedes te darían cuenta de que Él está. Because if your knowledge would allow you to see it, you would realize that He is right there. Y eso es lo que ellos estaban pendientes. Como que un Dios allá en el cielo también está aquí en la tierra. They were paying attention and saying, what do you mean a God that is in Porque heaven? ahora Pablo lo iba a llevar al Nuevo Testamento. Because now Paul was going to take it to the New Testament. Ya le cruzó al Viejo Testamento. He already crossed over the Old Testament. Pablo lo explicó en casi 3 minutos. Paul explained this in about 3 minutes. Y todos se entendieron And they all understood porque todos tenían algo en común. because they all had something in common. Eran religiosos. They were religious. Y estaban hambrientos por algo nuevo. And they were hungry for something that is new. Amén. Amen. Ellos querían conocer de que, ¿y este quién es? They wanted to ¿Qué es lo que know está hablando? who Paul was and what he was saying. ¿Puedes decirme quién es este Dios y su nombre para nosotros hacerle un estatua también? Can you tell me who this God is and what his name is? Tenemos ya el altar, ya, si eso está ready to go. We have the altar Si ready. tú nos dices, le quitamos el nombre, ahora el Dios conocido. If you tell us we remove the name and we put the known God. Y Pablo los vio entusiasmados y dijo, wow, ahora es que viene el bueno. And Paul saw that they were enthusiastic and he said, now is what's good. Y dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aleluya. Como algunos de vosotros, propios poetas, también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Amen. Verse 28, for in him we live and move and have our being, as some of your own poets have said, we are his offsprings. Y ahora los puso, ¿qué? Más adentro. And now he captivated their Porque ahora va a hablar attention de lo que nosotros conocemos. because now you spoke to us what Me it is that refiero a we know. poetas, nunca los llamó profetas, poetas. He never called them prophets, he called them Porque los poets. filósofos no son profetas, sino poetas. Because Amen. philosophy is not Yes. prophecy if not Voy a it's poetry. repetirlo. Yes. Escuchen bien. Yeah. Los profetas no son poetas. Prophets are not poets. Porque confundimos eso. Se habla tan lindo que me profetiza cada vez que me habla. No, está poetizando. Because we confuse this and we say, oh, he speaks so nice, he prophesies to me every time he speaks to me. But no, it's a poet. Versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras o escultura de arte, de imaginación de hombres. Therefore, since we are God's offsprings, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. Le acaba de romper los altares. He just broke all of their altars Hallelujah. En lo físico, in the physical, en lo espiritual. or in the spiritual. ¿Ven? Le digo, wow, este Dios está al lado mío. No necesita oro, plata, ni nada, ni nadie que lo haga. ¿Y quién es Él? He said, we have a God that doesn't need to be built or formed by stones or silver. Lo llevó hasta el mismo límite, He took them to their limits, donde ya no podían ir más. where they couldn't cross over. Le rompió todas las limitaciones He broke all of their limitations para poder conocer más. in order for them to know more. Escúchame. Versículo 3. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. In the past, God overlooked such ignorance, and now he commands all people everywhere to repent. Y ahora tengo de qué arrepentir. And what do we have to repent of? ¿No has visto que un religioso no se puede arrepentir? Have you not seen that religious people don't repent? Pregúntale a un religioso si necesita arrepentirse. Ask a religious person if they need to repent.
Porque lo primero que te va a decir es, ¿pero de qué? And the first thing that they're going to say is, from what? ¿De qué quiere que me arrepienta? What do you want me to repent from? Yo no le robaba a nadie, yo no le mataba a I nadie, yo haven't no stole from le anybody, insultaba a I nadie. haven't killed anybody. ¿Pero de qué me voy a arrepentir? What am I going to repent from? Porque ese es el mundo religioso. Because that is the religious world. Pero si tú le preguntas a un cristiano, ¿tienes que arrepentirte? Todos los días yo me arrepiento. But if you ask a Christian if they have to Do you repent understand? every day, Do you understand? Porque sabemos que somos caídos, because we know that pecadores, we're sinners, amadores del mal. lovers of evil. Por eso que necesitamos a Dios. That's what we Yes, need come God. on. Y Pablo dijo, no, hasta aquí los tengo que llevar. Paul said, I have to Porque take ahora people para here. poder entrar a conocer al Dios mío, tienes que arrepentirte. Because in order to Porque ahora no hay dioses de palo, no hay dioses de piedra, no hay dioses de plata, no hay dioses de oro, no hay dioses de nada. Hay un Dios verdadero que está en lo tuyo. there is a living God that is next to you. Santo. ¿Qué le hizo? Le cambió toda su filosofía, rompiéndole su mentalidad, rompiéndole sus límites. He changed all of that. Y le va a decir ahora hay algo mucho mejor. He said, Ustedes están yendo en el camino equivocado, pero Dios propuso un nuevo camino. But God proposed a new way. El camino de la salvación. The way of Pero tienes que salvation. entrar en el arrepentimiento. But you have to enter into Por repentance. eso Jesús dijo, yo soy el camino. That's why Jesus Si said, no te I am the arrepientes, way. no podrás dar un paso. If you cannot repent, you can't Do take you a understand? Porque Él te va a proveer el día. step. Because He Pero es said, cuando estás caminando en el arrepentimiento. that's what it is you are walking in. Él te va a dar vida eterna. He's going to give you Porque Él va a life. tener un conocimiento Because now you will have de a lo que tú knowledge necesitas, of what it is de lo that que you yo need, necesito, of what de it lo is que that todos of necesitamos. what it is that we all need. Amén. Pero hay que romper los límites. So we have to break the limits. Tenemos que romper las limitaciones We que nos have to ponemos. break the limits that we place around Porque ourselves. ¿qué es imposible para Dios? Because what is impossible for God? El Dios que no pecó se hizo pecar. The God who did not sin, Para que God nosotros himself pudiéramos sin, tener so vida that we can have life and life eternal. Ese es el Dios que yo conozco. That is the God that I know. Aleluya. Aleluya. Amen. Gloria. ¿Qué dice? Cuando Pablo le da eso, ahí los toma y les compuje sus corazones, les rompe su filosofía. When Paul says that their hearts are confounded and he breaks their philosophy. Santo. Y dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los que con haberle levantado de los muertos. Wow. Verse 31. For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Y ahora le mostró a quién? And now he showed who? A Jesús. Jesus. Pero no lo mencionó. But he didn't mention him. Come on. No lo mencionó. He didn't mention him. Él le habló del cielo, del único Dios verdadero, He spoke to them of the heavens, of the one true God, of how he created de things, lo que Él nos da, how he de created lo que us, podemos of tener, what he gives us, of what we de can todo have, lo que nosotros somos. everything that we are. Y Él dice que ahora podemos llegar hacia ese Dios a través del arrepentimiento. And now he says we can reach this God through repentance. Pero Él dice algo, But he says something que Dios envió un varón that God sent a man en su tiempo in their time para salvarnos. to save us. Y que ese varón And that this man tuvo que morir had to die para resucitar. in order to resurrect. What? No. Estábamos todos bien hasta ahí, ¿verdad? We were all good up until there. Hasta el arrepentimiento, esa línea estaba, mira, perfecta. Up until repentance, that line was perfect. Todo el mundo estaba feliz de la vida. Todo el mundo, tú tienes que imaginar esa gente. Everybody was happy Los ojos and y expectant. atrévete a hablar para que tú veas. They were expectant and listening.
hasta que llegue a ese punto. Up until this point. Que le levantó de los muertos. Versículo 32. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. When they heard about the resurrection of the dead, some of them sneered, but others said, we want to hear you again on this subject. ¿Qué hicieron? What did they do? Se pusieron sus límites de nuevo. They put their limits back on. Ya ellos tenían ya hasta el manto del límite casi allá para tirarlo, hasta que Pablo dijo que un hombre tuvo que morir y resucitar. They were almost convinced until Paul said a man had to die and resurrect. ¿Por qué no? Why not? Porque su filosofía no era igual a lo que Pablo estaba trayendo. Because their philosophy wasn't the same as what Paul was La bringing. filosofía de ellos era que había dioses y nosotros les servíamos y ellos nos ayudaban. Their philosophy is that there is gods, we serve them, and they help us. No era que ese Dios venía a acabar con nosotros. Not is that God comes and be with us. Amén. Sino que nosotros teníamos que ir a Él But if not, we have to go to Him para pasar la eternidad con ese Dios. to be in eternity with that God. Amén. Eso era todo lo que ellos creían. That is all that they believe. Toda la filosofía que tenían. Pablo le dice, no, esto hay que romperlo. Usted necesita un nuevo conocimiento, una nueva verdad, que es la única verdad. That was the philosophy that they had, but Paul went there giving them a new philosophy and a new truth. Eso no es lo que pasa hoy en día. Is that not what happens nowadays? En el mundo monoteísta, de que un solo Dios, In the monotheistic world, hay 5 religiones principales. there are 5 principal religions. Judaísmo, Judaism, el Islam, Islam, los mormones Mormons, y los testigos de Jehová. and Jehovah's Witness, Y nosotros los cristianos. and us Christians. Estos 4 tienen algo en común, These 4 other religions have something in common. que creen en un solo Dios, They believe in one God, pero no creen en Jesús y su resurrección. but they don't believe in Jesus or the Y resurrection. él dice, bueno, sí, resulta, pero volvió, no. Olvídate. Eso es una buena persona que vivió en la tierra. He was a good person who Y lived on the Dios earth, lo usó tremendo. and God used him tremendous. No pueden negar la resurrección, They cannot deny the resurrection, pero no la quieren aceptar. but they also don't accept it. ¿Por qué? Porque su límite está hasta ahí. Because their limit is Hasta la up until resurrección. there. Up Tú until le hablas a un resurrection. hindú y es exactamente lo mismo. Tú le hablas a un budista y es exactamente lo mismo. You speak Tú to vas a a llegar Hindu and it's hasta the ahí. same thing. And you talk to a Buddhist and it's the same Pero thing. cuando tú le hablas a un cristiano But when you speak to a y Christian a una persona que quiere ver más allá de lo que puede ver sus ojos, and a person who wants to see further than what their eyes can esas see, limitaciones se caen these limits are y broken. puede entrar hacia la verdad. And they are able to enter into the Pero hay truth. muchos que van a impedir que esas personas entren a la verdad. But there are many who are going to stop from Por eso es others que te entering. oprimen para que te salgas de la verdad. That's why they oppress you so that you can get out of the truth. Esas personas que están matando alrededor del mundo, Those people who are killing que no es around the solo en world, África nada más. because it's not only in Africa. Lo único que ellos quieren hacer es que nieguen la resurrección de Jesús. The only thing that they want for them to do is for them to No deny es que the nieguen a resurrection of Jesús, Jesus. es Not que for them to nieguen la deny resurrección de Jesus, Jesús. but it's not Porque to si deny Jesús the no hubiera resurrection resucitado, of Jesus. entonces ellos todavía tuvieran poder. Because Pero if como Jesus Jesús had not resucitó, yet le quitó el poder que resurrected, ellos they still tienen. have power. But because Por eso es que Jesús es extremadamente lo peor que le ocurrió a él. that's why Jesus is the worst thing to Porque el happen. mundo religioso no soporta la resurrección de Jesús. Because the religious world cannot stand the resurrection of Jesus. Tú puedes hablarle de todo lo que sobre eso, a ellos no les interesa. You can speak to them about anything. Y lo Jesus creen says. y lo aceptan y te dicen, ora por mí también. And they believe it and they say, pray for me too. Hasta que tú le digas, necesitas la resurrección. Up until you telling them that they need the resurrection of Hasta ahí Jesus. te van a decir, hasta ahí llegó nuestra amistad. Y ahí está el límite. And they're going to say, there is where our friendship comes and that's where the limit comes. No me hables a mí de lo que tú quieras. Speak to me about whatever you want.
Tú puedes ir a muchas partes de los Estados Unidos. You can go to many places in the United Y States. tienes que viajar muy lejos. You don't have to go too far. Y tú puedes orar todo lo que tú quieras. And you can pray however much you want. Hasta el día que tú digas que eres cristiano. Up until the day that you say that you are a Christian. Tú no puedes traer eso aquí. And you can't bring that here. Gente puede traer sus mantas y tirarlas al piso y agarrarlas quien ellos quieran. People can bring their mantras Pueden and traer throw todo lo que themselves ellos on the quieran en sus floor. manos y orar a que ellos quieran y that is okay. And they can bring in stuff in their hands and pray, and that's okay. Pero cuando tú dices en el nombre de Jesús, But when you say in the name of Jesus, no, ya te metiste en un punto donde no debes llegar. you've reached a point that you cannot go. Esa es la mentalidad del religioso. That is the mentality of a religious person. Esa mentalidad es la que es difícil de romper. That is the mentality that is difficult to break. Que ningún hombre puede romperla. That no man can break it. Por eso es que se necesita el Espíritu de Dios. That's why we need the Spirit of Porque no God. podemos convencer a nadie de su pecado. Because we cannot convince anybody of Porque their ellos own también nos ven sin. a nosotros como pecadores. Because they see us as Y sinners as somos well. pecadores. And we are sinners. Amén. Pero arrepentidos. But we are repentant. Por eso cuando llegó hasta el arrepentimiento, That's why when we came to repentance, todo el discurso estaba bien. all of the discourse was Pero fine. cuando dijo que Dios envió un varón But when they y said, when que they ese said, varón God sent a man, tuvo que and that morir man para poder resucitar, had to die to resurrect, que tuvo que morir y resucitó, that he had to die and resurrected, eso quiere decir que es eterno. that means that he is eternal. Entonces Dios, That means he is God. eso no puede estar en mi mente. Then that cannot be in my mind. Do you understand? ¿Por qué? Porque las limitaciones son es entendible. The limitations are No pueden ser comprendidas, incomprehensible. Es imposible. Si tú me digas a mí que un hombre vino, murió, resucitó y ahora me va a dar vida, ¿cómo es posible eso? If ¿Dónde there nació? be a man died, resurrected, Oh, no, ya now está en el he's cielo. gonna give ¿Cuándo? life. Y eso no es el Where cielo. is this man? He's in heaven. What do you mean he's Bueno, in heaven? pero ¿qué? ¿Cómo es eso? But what do you mean? Pero todo el mundo quiere vida eterna. But everybody wants eternal life. El apóstol Leandro buscó la fuente de la juventud. Hello. Amén. 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 ¿Qué dice el Corintios? What does it say in Corinthians? 1 Corintios 2, 1 Corinthians 2, versículos 14 verse 14. al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no del Espíritu, cualquier Espíritu, del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir es religiosamente, no espiritualmente. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but consider them foolish. What did you read? The whole thing? No. Dice, tiene que discernirse espiritualmente. Y la palabra discernir es entender entre el bien y el mal. To be able to Eso es discern discernir. is to discern between what's good and what's evil. Si tú quieres discernir algo, lo único que tú tienes que pedirle al Señor, porque tiene que ser espiritualmente, tú no discernes en la carne. If you need to discern, you're going to be discerning in the Spirit. You do not discern Y in tú the le flesh. pides al Dios poderoso que resucitó de entre los muertos, que su espíritu te ayude a discernir entre un problema y otro. And you're going to ask the powerful Una God situación y who otra. resurrected from the dead to give you the ability to discern between what's good and what's evil. Dice el versículo 15. En cambio, el espiritual, hablando del hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. ¿Por qué podemos juzgar? Why can we judge? Por nuestra fuerza, By our own, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. by the Holy Spirit who is living within us. Por eso hay veces que el Espíritu de Dios te dice a ti
Estás pensando en el la, y de momento algo viene a tu mente y a tu corazón, no te metas por allá y tú te volteas y te vas. That's why sometimes we are thinking in our own brain in La La Land, and the Holy Spirit comes and says, don't go that way, and then you immediately turn. That's it. ¿Por qué? Porque Él es el que discierne por nosotros y nos dice a nosotros qué debemos hacer. Because He is the one who discerns for us and tells us what it is that Por we eso es should que no do. podemos ser juzgados por nadie. That's why we cannot be judged No es que by seamos anybody. mejores que las otras It's personas. not that we are Es better que hay than algo en anybody, nosotros que nos ayuda a tener un mejor conocimiento. but it's not that we have somebody within us that helps us to have better Si tú quieres tener understanding. mejor conocimiento, lo que necesitas es estar conectados con Dios. If you want to have better understanding, all you need is to be Pablo connected dijo, with tener God. que orar en todo tiempo. Paul said we have to Orar pray en at todo all tiempo. times. Es preguntarle al Señor en todo tiempo. And to pray at all Voy a times is hacer to esto, ask voy a the hacer Lord lo at all otro, cómo times. debo de Can I hacerlo, do qué debo de this? decir. Should I Todas say esas this? cosas. How should I Háblate do a ti porque le estás hablando a Dios. Speak to yourself because Si you are Dios speaking vive to en ti, God. tú te puedes hablar a ti. If God is Si el looking, mundo quiere decir que tú eres un loco, pues gloria a Dios que le están viendo algo diferente en ti. if the people around you are saying that you are crazy, then glory to God because they are seeing something different in you. Do you understand what I'm saying? Amen. Versículo 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amen. For who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Por eso es que podemos discernir. That's why we are able to Por discern. eso es que podemos hacer cosas. That's why we are able to do things. Por eso es que podemos tener cosas que ya están rotas, que no se pueden arreglar. That's why we are able to Que do para nosotros son un desecho. things that are broken that are not able to be fixed. Y lo único que tenemos es que enderezarlas, And the only thing that we have to do is calentarlas strengthen it, y ponerlas. heat it up, and Y place sigue it. funcionando como nuevo. And they continue to work as new. Amén. Pero ese conocimiento no llega hasta que tú no tengas una revelación del Espíritu Santo en el discernimiento But de this lo que debes knowledge hacer. doesn't come until you have revelation from the Holy Spirit to be able to discern. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Why do we need to do this? Escucha, Listen closely. Efesios 6:2. Ephesians 3:2. 6:2. Ephesians 6:12. Dice, porque no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra quiénes? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. For our strength is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Do you understand? Amén. Nuestra lucha no es con otro ser humano. Our fight isn't against another human being. Por eso es que Jesús pudo decir claramente, That's why Jesus was able to clearly say, ama a tu enemigo. love your enemy. Ay, 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 ay. Mientras otros dicen, si es tu enemigo, Meanwhile, others say, if they are your enemy, bueno, los judíos no lo hicieron. did Jewish people not do it? El Islam no lo está haciendo. Is Islam not doing it? Los atalayas, si tú no eres de ellos, no te quieren. The Jehovah's Witnesses, if you are not of them, they don't want you. Y los mormones tienen su propio centro. And the Mormons have their own place. Y todos tienen algo bien en común. And they all have something in common. No se mezclen. Do not mix. Hello. Si tú no eres de ellos, tú no eres de ellos. If you are not one of them, then you're not one of them. A los cristianos tenemos que decirles todos, vengan todos. But Porque us pueden Christians, conocer a Cristo y podrán ser salvos. we should say you are all welcome because you can know Christ and be saved. Amén. Por eso es que nosotros debemos compartir este evangelio. That's why we get to share this gospel. Nos van a decir, no, ya yo no quiero oír más de eso. They're going to tell us they don't want to hear anymore. Acuérdate que no te está rechazando a ti, But remember that they're not rejecting you, sino a Cristo. but it's not Christ. You understand what I'm saying? Amén. Amen. Corintios 1:26. Corinthians 1:26. Les aseguro que voy a terminar algún día. Entonces vamos a leer.
Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. Escúchame. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para avergonzar a quién? A los fuertes. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Y te dicen, es que tú tienes que saber. Yo lo único que necesito es conocer a Cristo. Y lo tengo todo. And they may say, but you have to know, but no, the only thing that I need to know is Christ. Porque no nos escogimos, Because we did not choose ourselves, sino que Él nos escogió. but if not, He chose us. ¿Tú no estás viendo que todas esas otras religiones necesitan escoger gente? Are you not seeing that all of those other religions have to choose people? Pero nosotros no escogemos a nadie, But we sino do not presentamos choose a quien anybody. te puede escoger. But if not, we present to you who could choose ¿Tú you. no understand la diferencia? Que Él es el que escoge, Do you see the difference? He is the one who chooses. no nosotros. We do not choose. Nosotros tiramos la red We throw the y Él trae nets, los peces. and He brings the fish. Do you understand now? Por eso es que cuando entramos en el Evangelio de Cristo, That's why when we enter into the entendemos gospel of Jesus, que somos necios we understand that we are foolish y débiles. and we are weak. Necios y débiles. That we are foolish and weak. Porque tuvimos que romper todo nuestro ego. Because we had to break our ego. Por eso es que nos arrepentimos. That's why we repent. Versículo 27, si no me equivoco, o 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Aunque éramos del mundo, Even though we were of this el world, mismo mundo no nos quería. the world didn't want us. Perdón. Aunque yo no era del mundo, el mundo, o aunque yo era del mundo y vivía como el mundo y hacía lo que había en el mundo, aún el mundo me despreciaba. Even if I was in the world and I did things of the world and I lived like the world still despised me. Podían decirme que yo era la mejor persona del mundo They could tell me that I was the best person in this world, hasta que yo me diera la espalda. even until I turned my back. Gracias a Dios que se fue. Thank God he left. Hello. Porque no éramos tan. Because El mundo sabía que no podía. Que había alguien que nos estaba escogiendo. the world knew that there was somebody who was choosing Porque el us. mundo conoce el plan y el propósito de cada ser humano. Because the world knows the plan and the purpose Lo of único God que el on mundo every necesita es human being. ponerle un límite para que pueda tener limitaciones. The only thing is that the world tries to limit you. Por eso Jesús dijo, yo vine a traer libertad a los cautivos, That's why Jesus said, I came to A bring los freedom oprimidos, to those who a los are que estaban en captive, la cárcel, those who are a los que estaban offended, en those who are in jail, a los que those who estaban are in desnudos. need, those who were naked. Do you understand? Por eso es que Cristo vino a este mundo, That's why Christ came para to darnos la libertad que nosotros us, to necesitamos. give us the freedom that we need. Siglo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. So that no one may boast before him. Nadie puede jactarse. Nobody can boast. Aleluya. Ahí mismo en el libro de Corintios. Right there in the book of Corinthians. Bueno, un versículo más. One Versículo more verse. 30. Mas por el que estáis con vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
Amen. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom for God. That is our righteousness, holiness, and redemption. ¿Qué nos hizo? Si nos escogió, si Él nos escogió, If he chose us, Él es el que nos va a dar la ¿qué? La sabiduría, he is the one who is going to give us wisdom, la justificación, justification, la santificación sanctification, y la redención. and redemption. Tenemos un paquete completo We have the whole package donde no falta nada. where nothing is lacking. Señor, yo no sé cómo hacer esto. Lord, I don't know how to do this. Ayer mi padre y yo estuvimos aquí. Yesterday, my father and I Tuvimos was un here. día entero. Tuvimos un día. We had a whole day Son together. and the father. We had a son and father day. Estamos el día entero. Y llegamos a no muchos lados. Porque donde empezamos así mismo terminamos. And we didn't go very far because just as we began, we ended. Pero aprendimos. But we learned You understand? En cómo poder hacer las cosas. on how to do things Y poder mirar la perspectiva de otro lado. and see the perspective of a different way. Y cuando él se fue, And when he left, notamos o noté algo que no hice. I noticed something that I did not do, Y eso resuelve el problema. and that resolved the problem. Porque, pues, le dije, Señor, ¿cómo se va a ir si yo no le pude arreglar su carro? And I said, Lord, how is he going to leave if I wasn't able to fix Y his le car? dije que hiciera unas cosas. And I told him to do some Y things. mirando, me di cuenta de lo que no hice. And looking, I was able to realize what it is that I did not do. Que estaba en el sitio del problema, pero no en el sitio de la solución. That it was in the place of the problem, but not the place of the solution. Do you understand what I'm saying? Porque Él me va a dar sabiduría. Because he's going to Él give me me va a wisdom. justificar. Él me He's va a going to santificar, pero justify también me. quiere He's darme going to redención. sanctify me because he has Y to si bless ese me. paquete debe de And funcionar, if that package works, entonces yo lo necesito. then I need it. Amén. Ahora podemos trabajar con el carro. Dice el versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amen. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Nosotros debemos gloriar, darle la gloria siempre a Dios. We should always give God the Cuando, glory. cuando tú te estás gloriando, tú le estás diciendo, Señor, la gloria te pertenece a ti. When you are giving glory, you are telling God that Tú no cojas gloria de hombre. you do not Tú receive no glory recibas from man. gloria de hombre. You do not receive Porque si glory tú from recibes, si man. le robas la gloria a Dios, Because if you steal the glory from God, la sabiduría, la redención, la santificación y la purificación no van a estar. the wisdom, the sanctification, and all of that is not going to be there. Y ese paquete lo necesitamos And para that suscitar. package, we need it to sustain. Ahí mismo en Corintios, capítulo 1. Right there in Corinthians chapter 1. Con esto terminamos. With this, we will be finished. Ah, no, capítulo 2, perdón. Chapter Capítulo 2, versículos del 3 en adelante. Chapter 2, 3 going forward. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. I came to you in weakness with great fear and trembling. Y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amen. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Porque eso tiene que funcionar. Because this has to work. Si no hay Espíritu Santo hablando, If there is no Holy Spirit who estamos is speaking, haciendo ruido. then we are just making noise. Porque tiene que haber poder de Dios. Because there has to be the power Esa es of la espada God. que traspasa. That is the sword that Esta palabra trespasses. tiene que traspasar todo conocimiento. This word has to trespass Ya all Dios knowledge. nos escogió. God has already chosen Pero you. eso no significa que nuestra pelea terminó ahí. But that doesn't mean that our fight ends there. No, ahí es donde empieza nuestra pelea. That is where our fight begins. Porque ahí cambiamos de una limitación Because there we change from a one algo limitation eterno. to something eternal. Amén. Do you understand what I'm saying? Cuando venimos al Señor When we come y to Él the nos Lord escoge and y He lo chooses aceptamos, us and we accept Him, cambiamos, sacamos el límite que había y cruzamos la puerta de la eternidad. we remove the limit that we had and we
can cross over to Y eternity. ahora las limitaciones que teníamos And now son the limitations that we posibilidades have de llegar más lejos. Are possibilities to go Porque ya no further. estamos limitados para nada. Because we are not limited. Ahora estamos buscando más conocimiento Because now we are seeking more knowledge de cómo podemos ayudar a otras personas, of how we can de help cómo others, podemos enfrentarnos a nuestros propios problemas. of how we can confront our own Porque ¿cómo problems. yo te voy a explicar cómo pasar por un problema si no pasé por él? Because how am I going to explain to you how to go through a problem if I didn't go Te through voy it? a decir, yo estuve en las cataratas de Niágara y me tiré y esa agua estaba, mira, calientita, calientita, si viene del Canadá. ¿Cómo? If I say that I went to the Niagara Falls and I say that the water was warm, You well, understand what where I I'm was in saying. Canada. Primeramente no hubiera sobrevivido a la caída. First of all, I wouldn't have survived. Porque la presión del agua en el chorro que baja me va a hundir hasta lo más profundo y me va a mantener allá. Y tendría más de 10 minutos para salir y yo no aguanto. Because the pressure of the water would have drowned me and I would have been down there for more than 10 minutes and I could not resist Por la that. lógica, ¿entiendes? Eso no se puede hacer así. And logically, we can't do this. Ahora, si tú me dices, yo estuve en un barco ahí, vi las cataratas del Niágara y me mojaron porque yo tenía un plástico encima. But now if you tell me that you were in a boat watching the Niagara Y la Falls and they temperatura rescued estaba a you, 90, pero el agua estaba a 50. Entonces sí, tú puedes creer. Do you follow what I'm saying? Ah, bueno. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el Espíritu de Dios y el poder de Dios. we need the Spirit of God and the power of God. Por eso es que necesitamos que Jesús esté en nosotros. That's why we need Jesus to be within Por eso us. es que creemos que Jesús está en nosotros. That's why we believe Jesus Y is por eso within hacemos las us. cosas que Jesús hizo para nosotros. And that's why we believe the things that Jesus Porque did for somos us. páginas abiertas al mundo. Because we are open pages to the Yo world. no puedo esconder mi pasado. I cannot hide my past. Pero yo te puedo decir hacia dónde yo voy a ir. But I can tell you where it is that I'm headed. Si decimos que el cielo es el límite, If I say that the heavens are the limit, limitamos limitamos a Dios. then we limit God. Pero si yo digo de aquí hasta el cielo, But if I say from here to de heaven, aquí hasta el cielo, es porque ya from here to sabemos. heaven, El cielo no puede ser el límite, heaven cannot porque be Dios es limited. eterno. Because God is eternal. Yes. You understand? Entendemos cómo ellos lo quieren decir. We understand how it is that they want to say Pero it. yo no me puedo limitar por eso ahí. But I cannot Porque limit tú it. imagínate yo llegar hasta la puerta de tu casa y nunca poder tocarla. Because you imagine me reaching the doors of your house and never be able to go in? Como si nunca hubiera estado. It's like I never was there. Pero si yo digo, yo voy a visitarte, But if I say I'm going to visit you yo voy a estar contigo, and I'm going to be with es you, porque la puerta va a estar abierta para cuando yo entre. it's because the door is going to be open Yo voy when a I get entrar. there. I'm Porque going to eso go in. yo voy a hacer cena para ustedes. And Jesus said he's going to La prepare a mesa table está for servida. us. Amén. ¿Quieres comer? Do you want to eat? Amen. ¿Tú quieres comer? Do you want to eat? Porque eso no podemos limitarlo. Y si no me gusta la comida, pues me la como. Because we cannot limit him. And what if I don't like the food? No Well, we'll tengo eat it. problema con mi país, hasta las piedras se van. ¿Entiendes? Dios no me va a dar algo que no me gusta. God isn't going to give you something that you don't like. Todo está servido. It's all going to be Él lo served. hizo para mí específicamente. He did this specifically Por favor, for me. el plato mío me lo dejan aparte. Please, my plate, you leave it apart. Póngase en su plato. You focus on your own plate. ¿Entiendes? Eso es un banquete. That is a banquet. Eso es como ir allá a el coral. It's like going to Golden Corral. ¿O a qué tiene que ir ahí? Lo único que no tienes que pararte a buscarlo, te lo están trayendo. The only thing is, you don't have to stand up and get it. They're going to be bringing it to you. Amen. El maná lo buscaba. Pero Jesús dijo, yo soy el mejor maná. The manna, they would go get it, but Jesus says, I am the best manna. Amen. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder De Dios. de Dios. So that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros presentamos. That is the God that Ese es el Dios de toda justicia. That is the God of Ese all es el Dios de justice. toda verdad. That is the God of Ese all es el truth. único Dios verdadero. That is the one El true que dijo, God. no es bueno que el hombre esté solo, The one who said it is not okay for man to be sino alone. que hay que hacerle una ayuda idónea. But if not, they have to be created a helpmate. Él nos hizo a una mujer
He created a woman Y for esa es la us. que tenemos como esposa. And that is the one we have as a Pero wife. también está hablando de su iglesia. But he is also Él talking va a about our proveer, church. él va a proveer un mejor sacrificio. He was going to provide a better Y ese sacrifice. sacrificio fue Jesús. And this sacrifice was Y Jesus. Jesús vino a morir y resucitó por cada uno de nosotros. And Jesus came to die and he Y resurrected murió for y every one of us. resucitó por ti. And he died and he Pero tú tienes resurrected que for aceptar la you. resurrección de Jesús. But you have to accept No the te resurrection of limites, Jesus. Do not limit sino yourself. busca de Dios. But if not, Y seek pídele God. al Señor que te ayude a resucitar juntamente con Él. And ask the Lord to help you Porque resurrect necesitamos pasar with de him. muerte a vida, Because he's going to take you de from death to tinieblas life, a la luz, from darkness to light, de la tierra al cielo. from the earth to the heavens. Ese es el Jesús que nosotros That tenemos. is the Jesus. Él es el único Dios verdadero, He is the one true el God. único que nos redimió, The only one who el redeemed único us. que con un solo sacrificio limpió el pecado que tenía. The only one that with El one único que sacrifice he dijo, cleaned it all. hoy estaré contigo. The one who said, today I will be with you. Ese es el Jesús que yo te presento. He is the Jesus Vamos a that I ponernos de presented pie. to you. Let us please stand. Si tú quieres recibir a Jesús If you want to receive como Jesus tu Señor, as como your tu Lord, Salvador, as your hoy Savior, es el día que Él te escogió para ti. today is the day He chose for you. Yo te pido con todo mi corazón I ask you with all of my heart que aceptes a Jesús en tu corazón. that you accept Jesus in your heart. No hay otro camino, There is no other way. no hay otra vida. There is no other No life. vas a llegar a la vida eterna. You will not reach eternal life. Tienes que llegar por Jesús. You have to come through Jesús fue el único Jesus. que pudo decir Jesus was the only one to be able to que say Él es el camino, that He is the que Él es la way, verdad He is the y que truth, Él es la vida. and He is the life. Pero tú tienes que aceptarlo. But you have to accept Tienes que Him. decirle, Señor, You have to say, yo quiero Lord, romper mi limitación. I want to break my limits. Señor, ahora todo lo que está limitando, Lord, everything that is que yo no pueda limited, conocerte más. that I am not able to Señor, ahora a get to través know you del poder deeper. tuyo, Now through your a power, través de tu Espíritu Santo, now through tú your vas a Holy romper todas las Spirit, ataduras que hay. you will break all of the bondage Hoy that yo te is in acepto me. Today I como accept mi you Señor as my y como Lord mi and Salvador as my Savior, para poder estar en la eternidad. to be able to be with you in Gracias eternity. por morir Thank you for y gracias dying, por and resucitar. thank you for resurrecting. Amén. Amen. Si tú hiciste esa oración If you made con this todo tu prayer corazón, with all of your heart, tiene que ser con todo tu corazón, it has to be sin with all of your heart, ninguna duda en tu corazón. without no doubt in your mind, in your Bienvenido heart. al reino de Dios. Welcome to the kingdom of El reino God. de Dios se acercó y llegó a ti. The kingdom of God is near and it Déjanos is to saber. you. Let us know. Y si estás muy lejos de nosotros, And if you are far away from us, yo te insto I implore to you que busques una iglesia donde se predique la santa doctrina de Jesús. to look for a church where the holy doctrine of Te Jesus quedes is fuera. preached. Do not stay out of Busca un it. sitio Look for a donde church puedas ser discipulado, where you may be discipled porque tú eres enviado. because you are sent. Amén. Amen.